regreso. Estamos con Álvaro Eugenio, chamán de México, que además es chamán, bueno, clarividente, la telepatía, dices que la haces también, pues la experimentas, y con eso pues puedes ayudar o auxiliar a la gente a la sanación, ¿verdad? Sí, mira, estaba explicando un poco mi historia, mi preparación previa, estaba explicando en el anterior bloque del video cómo fue primero mi infancia, mi formación de naturismo, mi preparación, y el caso es que de pronto me invitan a un curso y yo empiezo a ver ángeles y maestros ascendidos, que en este caso platicaba yo que a veces nuestros guías espirituales se ven como griegos o como nativos indígenas, en fin, de diferentes, como si fueran tribus, ¿no? O familias. Y esos vienen siendo como los guardianes o protectores de personas que, por ejemplo, en este caso decías de la señora, ¿no? Sí, exactamente, son nuestros guías espirituales, que nosotros normalmente no somos conscientes. Y también los ángeles se ven tal como los dibujan, seres de luz muy altos, como si midieran, para que se los imaginen, de 2 o 3 metros o mucho más altos, como luz, que se ven muy similares al arco iris, y tienen alas tal cual, y cada uno de los ángeles y maestros ascendidos o guardianes de nosotros tienen cierta especialidad. Es decir, tú puedes tener un guardián para que te ayude a cultivar tu jardín, otro para cocinar, otro para escribir un libro, otro para tus relaciones públicas. No es uno para todo. Pueden ellos mismos, se respetan mucho, cosa que tenemos que aprender también nosotros. Entonces son sumamente respetuosos y amorosos, y ellos mismos tienen como especialidades. Entonces, ¿cómo llegué a esto de ser chamán? Yo empecé a desarrollar la clarividencia por una coincidencia o destino. Me pidieron que hicieran unas sanaciones yo muy sencillas, con las manos, como una imposición de manos. Y empezó a venirme a ver gente, y yo empecé a hacer, le llamamos mundialmente, es un término que se ha aceptado, es como lecturas de clarividencia. Las lecturas de clarividencia, que también ofrezco por internet, es cuando tú consultas un vidente y simplemente por verte te empiezan a decir tu historia, tu pasado, tu futuro. Pueden ser diagnósticos para la salud, pueden ser consejos, pueden ser, en el caso mío también veo con mucha claridad las vidas pasadas de las personas y cómo eso se relaciona con su problemática, con su personalidad, etc. Entonces ofrezco estas entrevistas de clarividencia o entrevistas con tu ángel por internet, para que tengas una idea, Flor. Un día que traté de hacer cuentas, claro que estoy hablando de más de 20 años de trayectoria, un día traté de hacer cuentas, creo que he dado entrevistas personales, terapia, sanación, a un poco más de 10,000 personas, en persona. En persona. Sin contar las que son a través de la tecnología. Sí, no, pues sin contar las conferencias, los conciertos, los cursos, etcétera. Y ese trabajo mío que Dios me concedió y que yo he hecho con mucho cariño, don, si es un don. Esa es mi verdadera escuela. Todo lo que platico es eso que he vivido, como si fuera yo piloto de aviación. En horas y horas y horas y horas y años de vuelo. Por eso dices que estás muy sensible. Soy muy sensible y se me ha concedido, bueno, además de la preparación que ya tenía yo, mucha información que considero privilegiada y que obviamente lo hago para compartir a los demás, porque creo que he encontrado como ciertos secretos de la humanidad, secretos de nuestra evolución, de nuestra conexión con Dios, de nuestra felicidad, que vale por supuesto la pena compartir, porque les digo, a mí Dios me lo ha dado todo prácticamente gratis. Me ha costado mi esfuerzo, mi trabajo, mi tiempo, mi dinero, mi disciplina, mi obsesión, pero realmente Dios tiene un infinito amor para todos nosotros, que no hemos entendido cómo conectar con ese amor, con esa luz, con esa sanación, con esa hermandad, con ese perdón. Y además, disculpa que te interrumpa, sí, dices, no, en tus talleres, en tus cursos, es muy interesante. Yo me imagino que ayudas a las personas a que, como si tenemos esos guías o esos ángeles tan cerca y no los sienten o no los conocemos, ¿cómo se puede uno comunicar con ellos, verdad? Es una pregunta crucial, yo creo que para toda la gente que está buscando la espiritualidad. Imagínense que los ángeles son seres de luz en una frecuencia muy hermosa de amor, de paz, de hermandad.
entonces, pero están ahí en una frecuencia como si fuera un radio, una frecuencia muy elevada. Hacia abajo estamos nosotros, pero con una frecuencia de miedo, de tristeza, de angustia, de confusión, las grandes ciudades, la economía. Claro. Y más para abajo sería una frecuencia ya más densa de guerras, odio, hambre, desesperación. Y entonces nosotros como seres humanos tenemos que hacer un esfuerzo consciente de trabajo personal, de autosanación, para elevar nuestra frecuencia, para simplemente aprender a meditar o poner atención en tus sueños, o hacer algunos trabajos que ahora voy a platicar también, cómo llegué a este tema del chamanismo. Entonces, cuando tú aprendes a trabajar contigo mismo, a meditar, insisto, a hacer algunos trabajos, pueden ser chamánicos, tibetanos, en fin, casi prácticamente al final es muy similar. Se trata de purificarte y elevar tu espíritu. Cuando eso sucede, entonces empiezas a recibir como más energía, te vuelves más afín hacia arriba a la frecuencia del amor divino. Claro. Y ahí entonces los ángeles pueden como llegar a tu casa, porque así es de fácil y maravilloso, al lugar donde quiera que tú estés. Los ángeles descienden en tu misma casa, o en un salón de meditación, o en un salón de yoga, o en un concierto, o en una montaña, o en un río, o donde tú estés. Y entonces los ángeles como se acercan a ti para ayudarte. ¿Cómo llegué al chamanismo? Yo ya empecé a desarrollar mucha clarividencia y a empezar a dar algunas terapias. El chamanismo y es para que las personas que no saben, que aunque la palabra la conocen, puede ser como de un sanador, chamanismo. Perfecto, muy buena pregunta, sí. Porque yo digo muchas cosas ya. No, pero para las personas que hablan otro idioma, pero no de español, sino el idioma porque es una palabra además como muy, como que especial. Causa polémica. Claro, sí. Claro que causa polémica. Para unos en chamán, otros sanadores, otros curanderos, otros hombres medicina. Sí, bueno, todo es lo mismo. Un chamán es un curandero. Los chamanes han sido los curanderos de las tribus. Se considera que el chamanismo, los chamanes, es el origen ancestral de todas las religiones. Lo que me gustó mucho a mí de este camino de un chamán es que precisamente va muy relacionado a la medicina natural. Sí. Un chamán cura con plantas medicinales, a la naturaleza, ya sea poniéndolas en el cuerpo, o con tés, o con herbolaria, o con tratamientos, o a veces con algunas plantas sagradas, ¿no? Pero básicamente los chamanes son curanderos, sanadores. En Norteamérica dicen medicine man, hombre medicina. Sí. Pero también el chamán auténtico, vamos a decirlo así, el verdadero conocimiento viene de tu trabajo personal, de tu conexión con Dios y de la clarividencia. Es decir, cuando yo empecé a sanar gente y cuando empecé a hacer rituales, todo inició porque pusimos en una ceremonia de luna una fogata, fuego, encendimos fuego. Y yo pregunté qué estaba pasando con el fuego y con la gente que estábamos ahí reunidos. Y entonces vi el espíritu del fuego como un abuelo, como se le dice aquí en México, el abuelo fuego. Y vi que el fuego es un espíritu y que el fuego jalaba así de la energía o del aura de las personas que estábamos ahí, como que arrastraba o jalaba, liberando a las personas de energía negativa que estaban ahí. En ese instante, como si el fuego me hubiera llamado, yo tomé de la fogata un palo que se convirtió en ese momento en una antorcha y empecé a hacer sanación con el fuego, con el palo aquel y con una antorcha. Y yo ya tenía la conciencia y el entendimiento de que en nuestra aura se pegan energías negativas. Y así empecé después a jugar con el sonido, a hacer cantos, a usar campanas. Voy aquí a grabar este comentario interesante. Un día con una paciente empecé a tocar una campana y a hacer yo sonidos con mi boca, y yo me vi vestido como un sacerdote egipcio. Entonces, todo este camino del chamán es un camino fantástico, fascinante, divertido, basado en el respeto, basado en el respeto a la naturaleza, en el amor a la tierra, y por supuesto, parte de esta filosofía del chamán es que todos somos uno, que todos estamos unidos, que el Espíritu de Dios o el Creador está en todo, está en el árbol, en la flor, está en el río, está en el agua, está en la tierra, está en la semilla,
Entonces, como esa inteligencia divina, esa inteligencia del Creador, realmente está en todo. Y también está en cada uno de nosotros, por supuesto. Esa luz se ve como luz dentro de nuestro corazón, y está en las estrellas, está en los planetas, está en el sol, está en la luna. Entonces me empecé a fascinar más, porque aquí los antiguos maestros de México, los aztecas, los mayas y tantas otras tradiciones que hay aquí en Latinoamérica, ellos consideraban al sol como un dios y a la luna como una diosa, y consideraban que los árboles eran sagrados, y los elementos como el viento, que ellos nombraron Ejecatl, el dios del viento, era un dios, y que el agua también, que los Tlaloc, o para los mayas el dios Chac, de la lluvia, ¿no? Entonces empecé a entender y a ver todos esos, vamos a llamarle espíritus elementales, también en las flores, que son muy hermosos, y veo cómo estos espíritus que los antiguos respetaban están ahí, están en armonía, tienen conciencia, y además están dispuestos a ayudarnos. Porque son seres, pues es energía viva. Nos vamos a hacer un corte, Muy otro, bien. qué rapidísimo, y qué bonito lo que estamos escuchando, porque vamos a mucho tener que gusto. continuar, yo creo, después un programa por Skype. Con mucho gusto. Ahorita regresamos.